Evangelio de hoy, domingo 7 de agosto del 2022. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2 y versículos del 8 al 19. Hermanos, la fe es fundamento de lo que espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iban a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios, por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se la prometía. Y así de un hombre marcado ya por la muerte nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan sus bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sean como hombres que esperan que su señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá,
los hará ponerse a la mesa y yendo de uno en uno les servirá. Que venga a medianoche o de madrugada, si los encuentra así, dichosos ellos. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le agujeraran su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad les digo, que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús al día de hoy en este Evangelio nos habla a través de Lucas y nos habla sobre estar preparados para cuando vuelva el Señor. Tenemos que tener esa preparación y Jesús nos dice algo muy importante. Dice aquí el Evangelio: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, conociendo la voluntad de Dios, si tú conoces lo que Dios quiere que hagas y aún así no actúas conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes ese siervo. Esto es, pues, de cierta forma interpretado así, que entre más conocemos, más responsabilidad tenemos. Entre más Dios nos da, tenemos más responsabilidad. Si Dios nos da bendiciones, que las bendiciones no son cosas materiales, las cosas materiales son añadiduras. Que un carro, una casa, esas son añadiduras, porque incluso las personas que no obran conforme Dios quiere, las pueden tener. Esas cosas son añadiduras. Las bendiciones, en este caso, son los hijos. Las bendiciones, son esos dones que Dios te da. Todos tenemos ciertas características que nos hacen únicos y especiales. De ahí que nuestro Señor Jesús, aun siendo Él obediente, cargó con tantísima responsabilidad que le tocó morir en la cruz, para salvación de nosotros, por la responsabilidad que Él tenía, y Él de esa forma entregando sus obras a Dios. De la misma manera nosotros tenemos cierta responsabilidad. Si eres padre, con tus hijos, con tus padres, con tus abuelos, con quien Dios te ponga. Todos tenemos distintos dones, distintas bendiciones que Dios nos ha dado. Depende de nosotros obrar conforme a la voluntad de Dios para tratar de entregarle esas obras buenas a nuestro Señor, o de lo contrario recibiremos muchos azotes. Dice también el Evangelio: el que no conoce la voluntad del Señor y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos, porque este siervo no la conoce, no conoce la voluntad. Pero es mucho peor vivir en esa ignorancia de espíritu. Estamos pobres de espíritu. Nos hace falta alimentar a nuestro espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.